doctor Jorge Cuadros. Él nos va a contar cómo es que el virus de polio afectaba la salud y de hecho sigue afectando en algunas partes del planeta, todavía dentro de 3 países. ¿Cómo afecta la salud? ¿Qué porcentaje de las personas que se pueden infectar en este momento, en este espacio? ¿Cuántas haríamos una enfermedad leve y cuántas terminarían muriendo o cuántas terminarían haciendo una parálisis con una secuela motora irreversible? Irreversible, pero que después da lugar a lo que es el síndrome postpolio, del cual hablaremos en algún momento. Jorge, muy buenos días. Gracias por acompañarme esta mañana en el segmento del programa. Bienvenido. Y para que nos cuentes, pues, ¿qué cosa es el virus de la polio? ¿Cuántos miembros hay? ¿A qué familia pertenecen? Buenos días, doctor. Bueno, primero agradecer la invitación a Sí, su programa. no, a En ti verdad por venir. yo A lo ti, vengo Jorge. siguiendo ya pues prácticamente hace unos 10 años. Te Tal agradezco vez, mucho. en realidad, Y sí, inclusive desde antes de haber ingresado a la residencia, me paraba en el televisor, ¿no? Y en verdad sí, no, he venido siguiendo, te soy agradezco fan de su mucho eso, programa. Jorge. Tú eres infectólogo Y pediátrico, tú trabajas en en el el, Hospital en del el Niño. Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Para nosotros siempre será el Hospital del Niño, ¿no? Claro, Y por eso es que estás claro. acá, porque eres un profesional muy destacado, porque trabajas con niños y porque la polio pues afectaba a una gran cantidad de niños. Tú eres joven, tú probablemente no hayas visto un cuadro de polio en su verdadera dimensión. Claro. Yo no soy joven, pero tampoco alcancé a ver cuadro de polio, pero sí tenía amigos con secuelas. Mi tía materna tuvo polio, su Exacto. esposo también la tuvo, es decir, mi vecino del frente te usaba sus bastones, en fin. Hemos visto las secuelas. La Sí. generación de médicos jóvenes no han visto y Quizás. probablemente no vean muchas secuelas. Claro, bueno, sí he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Pacientes con polio, digamos, sobre todo inclusive amigos del barrio, ¿no? Así es, Que están pues claro. con este síndrome postpolio, como mencioné en un momento, ¿no? Con todas las secuelas que esta enfermedad pues Ujú, implica, ¿no? O ujú. sea, quizás mencionar, ¿no? A raíz de la primera pregunta que me hizo de que qué cosa es el virus de polio, ¿no? Es un virus altamente contagiante, Es muy contagiante. muy contagiante, y que obviamente trae una alta, sobre todo una alta morbilidad, quizás poca mortalidad. Así Se habla, es. se No, pues menciona casos. no es muy mortal, ¿no? Pero sí enferma duro. Exacto, ¿no? La mortalidad básicamente está alrededor del 1%, Ujú, ya que se relaciona generalmente con la parálisis del músculo diafragmático, ¿no? ujú. Esa es la etapa final, por decirlo así, Así es. de esta secuela neurológica que es muy seria en realidad. Digamos, en la década de los 40 y los 50, cuando hubo esa gran epidemia de polio, ¿no? Donde muchos niños se infectaron y muchos desarrollaron parálisis. Claro, la evolución natural de la enfermedad hacía pues que el niño terminara con una parálisis respiratoria, que era lo que generaba la mortalidad, Así es. ¿no? Ahora, ¿qué características tiene un virus que ingresa por el aparato digestivo, digamos de alguna manera para que la gente lo entienda gráficamente? Nos lo comemos, nos produce un cuadro diarreico como cualquier otro, pero de pronto empieza a afectar nuestros músculos, nuestra capacidad de movimiento. Así es. Bueno, desde que este virus ingresa pues por la vía oral, como bien lo mencionó, tiene que pasar una etapa, ¿no? Que se llama periodo de incubación. Ajá, Este periodo en el cual el virus empieza a multiplicarse e invadir. Inicia generalmente a través de las vías respiratorias, perdón, las vías digestivas altas, en ese famoso anillo de Waldeyer, así ¿no? es. Que forma Las parte de, amígdalas, todos estos ganglios de acá, ahí se aloja. ahí se aloja y empieza a multiplicarse y hacer nosotros llamamos una bacteremia primaria, o sea, ahí el virus empieza a multiplicar, posteriormente también ingresa a nivel intestinal donde se replica arduamente para posteriormente invadir los ganglios mesentéricos, o sea, los ganglios que están Claro, dentro de la pared dentro del abdominal. abdomen, ¿no? Exacto, y generalmente este virus puede tener 2 etapas, como bien lo mencionó, una quizás de manera muy leve, ¿no? El cual puede autolimitarse y no dar Ujú. mayores síntomas, Que son la pero mayoría de los casos, ¿no, Jorge? exacto. Ujú. Pero hay otro grupo que también ya este virus logra penetrar al sistema nervioso central, principalmente al área motora. Por eso es que ocasiona pues este adormecimiento, esta parálisis secundaria. Pero antes de eso, también da síntomas generales, ¿no? Como Ujú. mencionó, Como cualquier, dolores de cabeza, como un dolores cuadro gripal, cervicales, ¿no? exacto. Un cuadro ¿No? gripal y de repente, como bien explicaste, un grupo se curaban espontáneamente, pero había un grupito en el que el virus se iba pues al sistema nervioso, justo al área del movimiento, ¿no? Así
Ahora, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que llegáramos a la etapa de parálisis, a la etapa de lesión en el sistema nervioso, de lesión del área que controla y corrige nuestro movimiento, comanda el movimiento? Aproximadamente este periodo, desde que el virus ingresa hasta que da las primeras manifestaciones, puede variar entre una semana a 30 días. Una semana a un mes, a un mes, ¿no? Que es el periodo de incubación. Posteriormente ya da digamos, el adormecimiento. Ojo, es básicamente función motora. Así es. No afecta lo que es el área la sensibilidad, claro. Exacto. Claro que sí. Sí, solamente es el movimiento. Las personas sienten el dolor, todavía sienten la temperatura, el frío, el calor, pero no pueden moverse. Así es. Ahora bien, ¿qué porcentaje de los pacientes que se infectaban con el virus llegaban a hacer parálisis, Jorge? Ya, el porcentaje está aproximadamente de unos 20 a 30%, ¿ya? Obviamente en aquellas personas que tenían pues ciertos factores de riesgo, factores asociados, como por ejemplo pacientes desnutridos, pacientes que tengan algún tipo de inmunodeficiencias, ¿no? O sea, primarias o secundarias. Hablemos de inmunodeficiencia, significa pues de que su sistema inmunológico funcionalmente no, digamos, tiene deficiencias para poder controlar una infección que puede ser viral o bacteriana. En este caso, esas condiciones, la desnutrición, que justamente en nuestro país antiguamente el alto índice, ¿no?, de desnutrición favorecía, ¿no?, a que se propague, pero gracias a lo que es el programa de vacunación, que se ha ido alcanzando, digamos, una cobertura más amplia, Así ¿no? es. Entonces ha logrado disminuir los casos de poliomielitis, tanto así que actualmente ya es, como usted dice, es bien raro, poco frecuente observarlo. ¿Cuántos países en el mundo tienen polio actualmente, Jorge? Se describe 3 países, ¿no? 3 países a nivel mundial. Ya uno de ellos es Afganistán, Irak, Etiopía, y por ahí también se está mencionando el Congo, ¿no? El Congo, ¿no? Sí. Son 3, 4 países en África y en el Medio Oriente, ¿no? Así es. Sí, ahora, son países que tienen también ciertas peculiaridades, ¿no? Afganistán e Irak son zonas de guerra muy violentas. En Etiopía, pues la pobreza es extrema, hay conflictos políticos muy importantes que, aunque no lo crea, la gente tiene que saber que son barreras para vacunar. Cuando Sendero Luminoso diezmaba al país y nadie hacía nada por eso, ¿no?, los vacunadores, los médicos, los odontólogos, todos los serumcistas, pues eran víctimas de Sendero, pues, ¿no? Y teníamos un nivel de salud casi como en Etiopía. Eso espero que no vuelva a suceder en nuestro país. ¿Cómo se contagia el virus de la polio, Jorge? Ya. Se puede contagiar a través de las secreciones, también las secreciones salivales, pero frecuentemente la vía de transmisión es fecal-oral, o sea, a través de, digamos, falta de un sistema adecuado de saneamiento ambiental o de eliminación de excretas, o quizás una cultura, ¿no?, de higiene. Como te contagias mano, una tifoidea, como te contagias una hepatitis A, fecal-oral. Tienes que comer algo que haya estado en contacto con heces, literalmente, ¿no? Exactamente. Así es el contagio. Así es el contagio. Está Elba en línea, que quiere hacer una pregunta. Luego quiero preguntarte acerca de si durante el periodo de contagio, o de incubación, mejor dicho, ya se puede empezar a contagiar. ¿Por qué es tan contagiante? Elba, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Buenos días, Pepe. ¿Cómo estás? Felicitarte en primer lugar y agradecerte por estos programas tan ilustrativos. Gracias, que nos ayudan bastante. Gracias. Yo tengo una pregunta respecto al refuerzo de las polios. Mi hijo tiene ya 11 años. De acuerdo a la tarjeta de vacunación del Ministerio de Salud, él ya estaría con sus dosis completas de la polio. No obstante, ya en sus consultas pediátricas, que gente lo estoy llevando periódicamente, le indican de que hay unas vacunas mejoradas de la polio y que yo tendría que ponerle de todas maneras, que es importante que le pongan. Estas vacunas obviamente están fuera del calendario nacional del ministerio y hay que comprarlas, ¿no? Entonces, así es. Esa es una de mis preguntas. Y la segunda es, ¿en qué medida? Porque ya a mi hijo de 3 años a él se le ha puesto desde el nacimiento de las vacunas mejoradas, ¿no? ¿Realmente son mejores? ¿En qué medida? Esa es una gran pregunta.
Perfecto, Elvita, te captamos al toque y has hecho una pregunta extraordinaria que yo a veces se la hago a los papás. Los papás tienen mucha desconfianza con respecto a las vacunas que el Ministerio de Salud pone y ese es un error. El Ministerio pone extraordinarias vacunas, muchas veces mejores vacunas, ¿no es cierto?, que las que te pueden vender normalmente en el mercado. Y no quiero generar un laberinto con esto, y les voy a explicar qué entendemos los pediatras, y se lo va a explicar el doctor Cuadros, por una buena vacuna. Y luego vamos a aprovechar para aclararte el panorama con respecto a tu hijo de 11 años. Un beso para ti y para toda la familia, Elba, gracias por llamar. Yo les digo a los papás, mira, la mejor vacuna es aquella que más anticuerpos te dé, que más tiempo te duren, ¿no? Y que tengas una súper buena protección. Esa es la mejor vacuna, no la que menos efectos colaterales tenga. O sea, no la que produzca menos fiebre, ni la que produzca menos dolor de cabeza. Esa de repente no tiene tanta potencia como ¿me equivoco o no me equivoco, Jorge? Claro, así es. No, definitivamente, pues, las vacunas tienen que, como nosotros sabemos, una vacuna ideal es aquel que permita reactivar, ¿no?, el sistema inmunológico, brindar también una inmunidad de memoria, ¿no? Lo más duradera posible. Exacto, ¿no? Independiente, como bien lo mencionó, de los efectos adversos que pudiera colaterales, que son raros además, claro, muy raros, ¿no? Así es. Ahora bien, Elba tiene una duda, tiene un hijo de 11 años y ella dice que el niño tiene sus vacunas completas de acuerdo al carnet del Ministerio, que es extraordinario esquema nacional. Nosotros somos uno de los mejores esquemas nacionales de vacunación de muchas partes del mundo, ¿eh? Y de repente por ahí vienen y le dicen que hay mejores vacunas. Yo no creo que haya mejores vacunas. A esa edad es necesario poner vacunas a quién. Vamos a hablar más adelante de vacunas, pero ayudemos a Elba. Si el niño tiene sus 3 dosis antes del año y su 4ª dosis después del año, ¿no es cierto? Y tiene una 5ª dosis entre los 4 y los 6 años, ya está completo. Ya no sería necesario un refuerzo, ¿no? Así es, pues no necesita. Porque ya está cubierto y hay una respuesta inmunológica y asumimos que el hijo de la señora que ha hecho la consulta es una persona normal, que tiene sus defensas. Muy inmunocompetente, que tiene una vida sana y tiene pues sus 3 vacunas de inicio, la que viene después del año y la que viene a los 4. Si tiene 5 dosis, ¿por qué tendría que necesitar algo nuevo? Sí. Algo raro está pasando ahí, algo raro está pasando en Dinamarca, decía Hamlet. Hablemos de qué tan contagiante es. ¿Qué tanto contagia la polio? Dijiste que entraba todo por vía focal oral, pero desde el momento en que, si yo hoy día entro en contacto me voy a Nigeria, donde hay polio, ¿no? Y me voy a una guardería, ¿sí? Y no me vacuné nunca en mi vida, ¿sí? Soy medio hipón, pues, ¿no? Alternativo, me voy a una guardería, ¿sí? Y estoy con niños haciendo una misión, ayudándolos, y sé que hay polio ahí. ¿En qué momento empiezo? Y me contagio hoy día de polio. ¿Cuántos días voy a incubar? ¿En qué momento empiezan los síntomas? ¿Desde qué momento yo regreso a Lima y podría contagiar a mi bebito de 2 meses que todavía no le han puesto nada más que una vacunita? O mi bebito de 1 mes. Claro, es aproximadamente a la semana, ya que es el periodo mínimo de incubación que el virus necesita para poder eliminarse a través de las deposiciones y adquirir la propiedad de infectante, ¿no? Entonces, definitivamente lo que es la transmisión tiene muchísimo que ver con el sistema de saneamiento ambiental. ¿No es cierto? Entonces, pero acordémonos que no es obligatorio, ¿no?, que vamos a tener la manifestación clínica. No? Hay un montón de gente que se infecta, que se contagia y no hace ni siquiera la enfermedad, ¿no? Así es. Ahora, ¿hasta cuándo contagia la polio? ¿En qué momento deja de contagiar? Ya, normalmente el virus puede durar hasta los 30 días, hasta el mes, ¿no? A partir del mes ya, digamos, la carga viral empieza a disminuir, ¿no? Y es menos contagiante. Tenemos en línea una consulta más, es Rosaura que quiere hacerte una pregunta. Aló, Rosaura, buenos días. Buenos días, doctor Recoba. ¿Cómo estás, Rosaurita? ¿Cuál es tu pregunta para el doctor bien, Cuadros? felizmente. Agradeciendo al doctor la respuesta. Cuéntanos. Sí, mire, nosotros
somos 11 hermanos. Siempre la mamá nos ha vacunado a todos. Mi mamá hizo campaña de vacunación en la época, yo tengo 68 años. Estoy hablando de del siglo pasado. Ajá. Y todo iba normal, la vacuna, todos nos han vacunado, somos niños sanos, todo. Ajá. Pero de una parte acá, se habla mucho de la vacuna e incluso que hay señoras que están en contra de la vacuna porque han escuchado, han hablado, incluso el autor Carlos Cántara ha hablado que su hijo era un niño sano y cuando lo vacunaron ahora es autista. Y después también tiene una amiga que tiene su nieto autista porque lo vacunaron. Y así escucho y mismo vacunar a los chicos porque ha escuchado a las amigas. Yo quiero que el doctor me aclare qué de cierto hay o las estadísticas, qué coincidencia puede ser. Porque Perfecto. eso me tiene un poco inquieta, porque en mi época nunca ha afectado la vacuna, siempre ha sido bien, de todos nos han vacunado. Así es. Eso es lo que yo quiero que Muy me aclare el pediatra con mucho respeto. Muy bien, Rosaurita. Gracias por llamar. Un beso grande para ti. Tu consulta es muy pertinente porque sí es cierto. Hay ciertos colectivos y ciertos grupos de personas que se oponen a las vacunas a través de argumentos que no son ciertos, que ya han quedado bastante bien demostrados por la ciencia médica, por la investigación y porque quienes sí asumen la responsabilidad, porque eso es otra cosa. Muchos de los colectivos que no están a favor de las vacunas no asumen la responsabilidad de tener que explicar siquiera, ¿no?, por qué un niño que pudo haber contado con una vacuna se enfermó de algo que pudo haber sido evitado con una vacuna. Ellos no asumen esa responsabilidad. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, los ministerios de todos los países, los profesionales médicos que tratamos de hacer nuestro trabajo de la manera más seria posible y en base a consensos, ¿no es cierto?, sí asumimos la responsabilidad de esto. Existen argumentos falaces, ¿no es cierto?, pseudocientíficos, y claro, y estos colectivos convocan a personas en las que sí tienen un vínculo muy sensible con la comunidad, ¿ok?, para que den testimonios. Ahora hay argumentos y argumentos, todos tienen explicaciones, pero lo cierto y lo concreto es que las vacunas salvan vidas, no producen autismo, ¿ok?, porque inclusive los niños que tienen autismo también deben ser vacunados, porque están en riesgo de morir. Pero de todo hay, Rosaurita, tranquila, tú vacuna a tus niños, a tus nietos, ustedes se vacunaron bien. Claro, en el siglo pasado teníamos menos vacunas que ahora, es cierto, por eso es que ahora los niños tienen una esperanza de vida de casi 77 años, gracias a esto. Jorge, no sé si tengas algo que decirle. Sí, efectivamente, ¿no? Esta corriente ya tiene prácticamente unos 20, 30 años atrás, ¿no? Cuales ciertos grupos antivacunas, inclusive, vale decir, asociado con ciertas industrias farmacéuticas, ¿no?, lograron pues sacar un artículo, cual hubo mucha confusión y mucha controversia. Generaron una crisis de información. Exacto, y posteriormente también se llegó a investigar respecto a este artículo, que en una revista que no voy a mencionar, pero fue retirado inclusive de esta revista. No, yo sí menciono la revista Lancet. O sea, las revistas tienen comités científicos que evalúan las calidades de los artículos. Yo no sé qué pasó en ese momento con Lancet, yo soy muy suspicaz y no confío en nadie. Pero bueno, es cierto, generó un caos terrible que hasta el día de hoy no termina de quedar zanjado. Así es, ¿no? Y justamente ese artículo, el cual mencionaba pues este efecto adverso de la vacuna, fue retirado porque logró demostrarse fehacientemente e inclusive los nexos económicos que hubo detrás de toda esta información. Fue todo un escándalo ya que lindó con lo delictivo, porque se fraguó, ¿no?, se entró en colusión con las familias que querían reparaciones. Fue terrible, lo cierto es que la secuela la estamos viendo ahora porque el sarampión ha rebrotado. Así es. En Barcelona ha habido difteria, una serie de problemas. Jorge, tenemos que irnos a una pausa y en el siguiente segmento tenemos que seguir conversando acerca de la vacunación, del virus de la polio, las vacunas que existen, desde cuándo tenemos vacunas contra la polio. Ya volvemos. Continuando con la entrevista, seguimos con el doctor Jorge Cuadros, él es infectólogo pediátrico del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Estamos hablando sobre polio, mielitis, sobre el virus de la polio, estamos hablando sobre todo lo que todavía nos preocupa como profesionales de la salud y todo lo que tenemos que hacer para evitar que haya un rebrote de polio en nuestra región, en donde ya estamos declarados hace 26 años libres de esta infección. Jorge, algunas cosas se nos pueden quedar en el tintero. Cuando hablamos de temas tan interesantes que quisiéramos tener todo el tiempo para abarcar lo más importante.
Pero hay una cosa que preocupa, ¿no? Preocupa que todavía existan 3 países en donde hay un virus, a pesar de que hay buenos esquemas de vacunación, no siempre podemos vacunar a tantos niños como deberíamos o como quisiéramos. Y eso ha pasado un poco en el Perú, que las coberturas han caído un poco. ¿Desde cuándo existe una vacuna contra la polio? ¿Cuál es la historia de la vacunación? ¿Cuál ha sido la historia de esa erradicación de polio en las Américas? Ya, ya tiene ya más o menos alrededor de, en el año 1991, por ejemplo, ¿no? Ya se ha reportado el último caso de polio justamente acá en el Perú, en Pichanaki, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino también en América Latina. Así es. ¿No? Pero en Europa ya alrededor de unos 10 a 15 años antes también ya se había logrado erradicar, ¿no? Se menciona que es la tercera enfermedad prácticamente si mantenemos las coberturas en ser erradicadas, ¿no? Desde la viruela, la peste bubónica y la tercera sería justamente poliomielitis, ¿no? Y justamente en ese aniversario, ¿no? del Día Internacional de Polio, se hace hincapié, ¿no? En mejorar la cobertura, 1, 2, acuérdense que no solamente, o sea, la efectividad de la vacuna está dado por una alta cobertura, sino también por el sistema, llamemos nutricional. Ah, ¿cómo no? Por el sistema saneamiento ambiental. ¿No? El agua potable, desagües decentes, ¿no? Exacto, ¿no? Esos son otros elementos importantes en el control de esto. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que existan algunos países como Afganistán, Irak, Nigeria, Etiopía, Congo, en donde todavía circula el virus de la polio salvaje? Claro, sí hay un riesgo latente, ya que actualmente por la globalización, ¿no? Las personas viajan, ¿no? constantemente de un lugar a otro y pues uno puede estar quizás en horas de un continente a otro, ¿no? Y sobre todo, como había mencionado, las prácticas de no vacuna, no inmunización, generan un grupo poblacional, ¿no? que puede hacer nuevamente que rebrote la poliomielitis. Porque un niño, aún a pesar de estar muy bien vacunado, ¿no? su protección frente al contagio no es al 100%, ¿no? Exacto. O sea, es una protección que sobrepasa el 90%, pero siempre existe la posibilidad de que se contagie aún estando vacunado. Así es. ¿O me equivoco? Generalmente la vacuna es a base de virus vivos atenuados, ¿no? Y sí hay un porcentaje, pero es mínimo en realidad, ¿no? La alta cobertura, las dosis completas, en realidad prácticamente una cobertura, hablemos más allá del 98-99%. Tenemos a Marisol en línea que quiere hacerte una pregunta. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida. Tu pregunta, por favor. Sí, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? Mi pregunta es, yo nunca me vacuné, nunca me vacunaron y ahora tengo 46 años. No sé si me pueda vacunar. ¿Estás segura de que nunca te... en algún momento? ¿Estás segura de que nunca te vacunaron o lo que pasa es que eras bebita y de repente no te acuerdas y sí te vacunaron? No, pregunté a mis padres y me dijeron que nunca me vacunaron de nada. Entonces no tengo ninguna vacuna de nada, ni de sarampión, ni de nada. Mira, para la edad que tienes, mi querida Marisol, pueden haber pasado 2 cosas. Que la vacunación la hayan hecho en tu casa, algún día tocaron la puerta, entraron y te pusieron tus gotitas, o cuando naciste en el hospital, apenas le dieron de alta a tu mamá, te pusieron tu gotita en la boca, y alguna vacunación tienes que haber tenido. Lo otro es que es cierto que no te hayan vacunado nunca y no te has enfermado. Esa es una pregunta que a mí me gusta porque es lo que pensaba consultarle al doctor Cuadros acerca de qué pasa con un individuo que no ha recibido nunca la vacuna, si la polio es solamente una infección que afecta a niños o en los adultos también podría presentarse o manifestarse. Si es que tú no estás vacunada, a tus 46 años tienes la suerte de vivir en un sitio en donde ya no hay polio, pero ¿qué pasaría si viajaras a Afganistán? Vamos a hablar de eso. Gracias, Marisol, un beso para ti. Claro, es interesante su pregunta porque, o sea, si bien es cierto, asumamos de que en realidad no ha recibido la inmunización, ya tiene un efecto, la vacuna tiene un efecto de rebaño también. Exacto, ¿no? es la vacuna oral, ¿no es cierto? Exacto. La vacuna oral es mejor que la inyectable porque cuando tú le ponías la gotita, porque el chiquito se tragaba esa vacunita y después inmunizaba 5 por lo menos. Así es, ¿no? Y probablemente eso es lo que haya sucedido, por la alta cobertura. O sea, y no ha habido brotes de polio. Ella está protegida. Esa es una opción. La otra opción es que de repente haya tenido
el contacto con el virus, pero haya hecho una manifestación subclínica. Estuvo en el grupo que no hizo la enfermedad. Así es. También eso, ¿no? También eso. Supongamos que, no sé, viviste en una burbuja y tienes 46 años como Marisol y nunca tuviste contacto con nada ni con nadie. Y sales y te mandan a vivir a Etiopía. ¿Te puedes contagiar? Sí. ¿Y vas a hacer la misma enfermedad? ¿Tienes el riesgo de hacer la misma enfermedad con el mismo patrón que en la niñez? No. No, ¿por qué? Porque generalmente acuérdense que el sistema inmunológico de un niño es diferente a un adulto. Es distinto. Es distinto. A ver, tengo tantas preguntas que hacerte. Hay dos vacunas, la vacuna oral y la vacuna parenteral. Hasta hace unos años usábamos la vacuna oral hasta que hubo ciertos reparos por la parálisis asociada a la vacuna y el ministerio cambió. Tienen las dos vacunas. ¿Cómo se administran? Ya, bueno, generalmente la parenteral es vía intramuscular, ya. Es una inyección. Es una inyección en base a antígenos, básicamente, ya, y no tiene este efecto, digamos, de rebaño que habíamos mencionado inicialmente. Ya, la efectividad es, obviamente, cuando es vía oral es mucho más efectiva que la vacuna parenteral, pero digamos, igual tiene una alta protección. Eso, por supuesto. Claro, el esquema bien puesto, la protección es buenísima, más aún en un contexto como el nuestro, que ya no hay polio, ¿no? Así es. ¿Estamos en riesgo de importar casos de polio? Siempre. Siempre. Siempre, siempre. ¿Qué debería pasar para que estos países en donde todavía hay polio se erradique? ¿Qué debería pasar para que estos países en donde todavía hay polio se erradique? ¿Cuál es tu juicio acerca de esto, Jorge? Sí, se menciona aproximadamente que si se logra mejorar las condiciones, sé que son países muy difíciles por su misma, digamos, situación sociopolítica, inclusive cultural, ya, pero si se lograse mejorar las condiciones, 1, 2, el tema de saneamiento ambiental, 3, la cobertura de inmunizaciones, 4, la detección precoz de ciertos grupos de riesgo, ¿no? En 2 años ya se podría hablar de la erradicación del virus. 2 años, no es mucho, ¿no? No es mucho, realmente es, y la vacuna es barata, ¿no? Sí. La oral es baratísima, ¿no? Una gota suficiente. Así es. ¿Cuántos tipos de virus polio hay y cuántos se contienen en la vacuna? Ya, hay 3 tipos de virus de polio, ya que, digamos, se ha descrito. Dentro de ellos el tipo 1 es el más, digamos, virulento, por decir, el que puede dar el compromiso neurológico, ¿no? Pero en realidad los 3 pueden dar también el tema de, digamos, el síndrome post-polio, ¿no? La parálisis o las secuelas que se implican, ¿no? La vacuna tiene estos serotipos. ¿Cómo debería vacunarse un niño y a partir de qué edad? Ya, generalmente está en base a lo que es el calendario de vacunación, ¿no? Que utilizamos lo que es la DPT, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente están con los 3 virus, ¿no? Difteria, tétanos, sarampión, pero el esquema de vacunación va alrededor del segundo, cuarto y sexto mes. Más los refuerzos ulteriores. Así es. Jorge, te agradezco muchísimo. Ha sido un enorme gusto. Siempre serás bienvenido al programa. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el doctor Jorge Cuadros, pediatra infectólogo del Hospital del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, hablando sobre poliomielitis en el Día Mundial, Día Internacional contra la Polio. Mencionar que el 1 de noviembre ya se celebra el 88 aniversario del Instituto Nacional de Salud. Es cierto, 88 años ya. Increíble que sean 100.000 años más. Lo necesitamos con urgencia. Gracias, Jorge. Gracias. Un placer. Toma asiento, por favor. Continúa viendo el consultorio de la Buena Vida, películas, series y mucho.